Muy buenos días, queridos espectadores, oyentes, todos aquellos que se interesan por meditar la palabra, por escuchar un mensaje de parte de Dios, porque la palabra de Dios todos los días está diciéndonos algo, pero muchas veces nosotros no nos interesamos por escudriñar lo que en ella dice. Entonces quería compartir con ustedes de pronto de un mensaje en el que tú te sientas como más cercano, porque soy una persona del común, no soy una pastora, no soy una persona estudiada, pues que en el momento predique o eso, pero gracias a Dios me gusta mucho escudriñar las escrituras, pedirle al Espíritu Santo que me dé sabiduría para tratar de entenderlos, lo que Él nos quiere decir. Y yo sé que si tú le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que allí está escrito, Él te mostrará, como dice en Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces quería compartir con ustedes Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 6 al 9, para que ustedes junto conmigo la estudien también en sus casas. Dice así: yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo. Pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Bueno, quería comentarles que nosotros como cristianos o creyentes en el Dios Todopoderoso, en el Padre Celestial que conocemos, en Jesucristo, nuestro Redentor, quien murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y en el Espíritu Santo, que es el compañero, el consolador que se quedó con nosotros aquí en la tierra. Si nosotros creemos en eso, también tenemos y debemos como una obligación creer en lo que las Escrituras dicen. Eso es un acto de fe, porque la palabra de Dios dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos que lo que está escrito, y muchos dicen que el papel lo puede todo, pero más que el papel, lo que está escrito allí se ha hecho vida en la vida de muchos. Entonces, vemos que Dios es un Dios real. Entonces, como volvía y decía, como cristianos, creyentes, en ese evangelio, en esas buenas nuevas que el Señor Jesucristo nos dejó, Él también nos dejó en Mateo 28:19 la gran comisión, donde Él dice que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el compartir la palabra es una necesidad y un deber de todos nosotros, los que nos llamamos creyentes o cristianos. Pero muchas veces al tratar de cumplir y servir en esa gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, que le dejó primeramente a sus discípulos y a todos aquellos que vinieron después de Él, incluyéndonos, eh, nosotros empezamos a hacer muchas cosas, a hacer muchos trabajos, empezamos a ver muchos hombres de Dios trabajando, pero a veces no hay claridad en ciertas cosas. Nosotros podemos observar que el mundo tiene muchas divisiones. Se divide por creencias, por fronteras, estratos sociales, por, por condiciones físicas, en fin, se divide por una cantidad de cosas que muchas veces nosotros ni entendemos y nos dejamos llevar de pronto por estas corrientes que Dios nos muestra que no existen. Entonces, como hijos del Dios Altísimo y hermanos en la fe, es necesario que hoy más que nunca estemos unidos sin importar también la denominación a la que pertenezcamos. ¿Sabes por qué te digo denominación? Porque muchas veces nos ponemos a discutir en conversaciones vanas, como dice la palabra, en vanas conversaciones de que yo pertenezco a la iglesia tal, de que yo soy de la iglesia tal, que estos hermanos no hacen esto, que los otros hermanos no hacen esto otro. Pero la verdad es que no estamos llamados a formar más división de las que existen. Como vuelvo y le repito, como hermanos en la fe debemos trabajar unidos. Y más ahora porque los tiempos son difíciles, porque ahora algo está diferente. Hace aproximadamente 100 años hubo la gripe española y se produjo una cantidad de cosas parecidas a las que vivimos,
pero no se dio como a nivel tan global como en este momento. Y vemos que en este momento no tenemos donde unirnos como hermanos a alabar al Señor, a glorificarlo. Las iglesias están cerradas. De las denominaciones que existen, católicas, cristianas, en fin, de todas las que te puedes imaginar, nadie se puede reunir a adorar al Dios que nosotros creemos. Entonces, es muy claro que algo está pasando, algo que de pronto se sale de las manos de cualquier persona y que de pronto en nuestro entendimiento como seres humanos no podemos comprender. Existen muchas especulaciones, existen una cantidad de teorías, pero la verdad nadie en sí puede decir cuál es la verdad acerca de esto que estamos viviendo, de esta pandemia. Lo único que nos queda es confiar lo que la palabra dice, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no tengamos temor porque el Señor Jesús ha vencido. Entonces esa es como la confianza que tenemos, y como lo dice el Salmo 91 en el versículo 1, quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces en la palabra del Señor siempre nos muestra que debemos buscar un refugio. Pero vuelvo al tema. En estos versículos que leí en Primera de Corintios, encontramos que el crecimiento, el sembrar y el regar lo pueden hacer diferentes personas, pero realmente el crecimiento lo da solamente Dios. Cuando tú o cualquier persona siembra la palabra del Señor, esas buenas nuevas que están en la Biblia, cuando tú le compartes a otra persona de lo que Dios ha hecho en ti, de esos milagros sobrenaturales, estás sembrando una semilla de fe en esas personas a las que tú te le acercas. Pero resulta que muchas veces nosotros sembramos porque queremos que otros compartan estas cosas tan bonitas que a nosotros nos han pasado, esa manera diferente de vivir, y que compartan a ese Dios tan precioso que tenemos. De pronto esa es nuestra intención. Pero también resulta que muchas veces quisiéramos que aquellas personas a las que nosotros les compartimos fueran con nosotros a la congregación donde nosotros asistimos. Sería genial que nuestras iglesias crecieran porque nosotros estamos ayudando de pronto en ese crecimiento, entre comillas, al sembrar la palabra. Pero aquí vemos que la palabra es clara, que unos siembran, pero otros riegan. ¿Sabes cómo interpretaba yo el regar? Cuando nosotros le compartimos a alguien, pero resulta que de otra denominación X, otros hermanos en Cristo vienen y están todo el tiempo pendiente de ellos, están todo el tiempo a su lado animándolos. Entonces estas personas están siendo quienes riegan, pero realmente quien hace la obra completa es el Señor por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, justicia y pecado. Él es el que nos redarguye en el corazón y que nos ayuda a entender qué es lo que realmente debemos hacer y hacia dónde debemos caminar. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos cada día más al Señor, a nuestro Padre, y a reconocer que Jesucristo padeció muchísimo sufrimiento por amor a nosotros y para podernos reconciliar con el Padre y acercarnos a Él como nuestro papá. Entonces, es claro que en todo existe un orden, ¿cierto? Hay orden en todas las instituciones gubernamentales, en las organizaciones, en las empresas, en los trabajos, hasta en la casa hay un orden. En todo tiene un orden. Hasta la creación, cuando Dios hizo la creación, la hizo en un orden. Entonces, cada persona siempre según el orden, porque como el orden trae a veces cargos, cada persona según su cargo desempeña unas funciones. Esto mismo pasa a veces en las iglesias. Las iglesias necesitan tener un orden y sabemos que hay un orden que se debe respetar. Hay unas autoridades delegadas de parte de Dios, que en este caso vendrían a ser aquellos que nos pastorean, los pastores.
y de allí para acá, como en una línea, los líderes y las personas que están bajo sujeción de aquellas autoridades. Pero sabemos, volviendo al versículo, que aunque nosotros tengamos unas personas que nos gobiernen, digamos, unos líderes o los pastores, aquí en el versículo 8 nos muestra que quien siembra y quien riega son iguales, o sea, nadie es superior al otro. Uno por respeto siempre tiende a respetar esas autoridades, tiende a ser obediente y a someterse, pero no quiere decir que nosotros nos creamos más que los demás y que vengamos a querer apachurrar, a querer eh, hacer que se sientan menos que nosotros, porque aquí es muy explícito, nadie es más que otro, todos somos iguales. Entonces, a veces en las congregaciones empiezan a ver como una cantidad de dificultades porque empiezan a ver, estar pendiente, el número de personas, cuántas personas hay, cuántas almas te has ganado, bueno, qué debemos hacer, qué estrategias tenemos que hacer, cómo hacemos para que tú como líder, que tu célula, bueno, en fin, que hagas que aumente el número de personas. Pero la verdad es que nuevamente retomamos que quien siembra, quien riega, están haciendo el mismo trabajo. Y la verdad no nos debe importar hacia dónde se dirigen esas personas, hacia dónde se congregan, sino que realmente esa semilla esté creciendo en su corazón, que sea una semilla que dé frutos, porque sabemos que el crecimiento lo está dando Dios. Pero como pueblo de Dios no podemos estar en divisiones por este tipo de cosas, porque la verdad el crecimiento lo da Dios, es lo que debe estar claro. Algo que sí debe preocuparnos es lo que está en el versículo 11, que lo único por lo que debemos tener esa preocupación es sobre qué fundamento se están edificando esas personas. Si ese fundamento es Jesucristo, genial. Porque la palabra de Dios es clara, dice que ese fundamento debe estar es en Jesucristo. Porque no soy yo, no eres tú, no es el pastor, no es el líder, no es la persona que está guiando quien da el crecimiento. Que uno es ayuda, que uno colabora, que uno les puede mostrar un poco más de lo que uno ha aprendido, porque todos hemos estado en un proceso y podemos ayudar a que estas personas se cimenten un poco más. Debemos orar por ellas, interceder todo el tiempo, porque vuelvo y repito, el crecimiento lo da Dios, el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que ayuda, y a Él es que debemos estar clamando para que toque esos corazones duros, esos corazones que no quieren entender, porque el enemigo enceguece la vista espiritual, enceguece toda la claridad que pueda existir, pero también tapa los oídos, entonces, y pone los corazones de piedra, pero entonces ahí es donde debemos estar intercediendo. Y vuelvo y le repito, ahora más que nunca debemos estar unidos. No sabemos Dios qué va a hacer en este tiempo, no sabemos cómo será ese nuevo tú, ese nuevo yo. No sabemos cómo vamos a hacer de ahora en adelante, no sabemos cómo vayan a funcionar las congregaciones. O no sabemos si llega el momento como en los tiempos antiguos donde los cristianos tenían que esconderse porque no se les permitía adorar y glorificar el nombre del Señor porque era prohibido. No sabemos. La palabra de Dios dice que van a venir muchas cosas y sabemos que muchas de ellas ya se han cumplido, que estamos en este proceso de los últimos tiempos, pero tenemos que tener claro que la palabra de Dios dice que un día para Dios pueden ser 1000 años y 1000 años un día. Entonces no sabemos si sea de aquí a un año, si sea de aquí a 10 o de aquí a 100 o en fin. Pero de verdad, cada día tenemos que estar preparados como si fuera el último día y vivirlo como si fuera el último y hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, que es hacer discípulos a todas las naciones, amarlo a Él con todo el corazón, nuestra mente y nuestro ser,
amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, primeramente tenemos que aprender a amarnos, pero no con un amor egoísta, sino que si así como yo me quiero, debo querer al otro, sin importar la condición en que esté, sin juzgarlo, sino que intercediendo todo el tiempo para que esa persona también eh, vea la luz que nosotros un día vimos. Entonces, esto era lo que tenía para decirles. Espero haya sido de edificación. Como vuelvo y les digo, es el tiempo en el que debemos estar más unidos como hijos de Dios, buscarle a Él, que es nuestro Padre y nuestro único socorro, y dejar de hacer tantas divisiones, porque ya el mundo tiene muchas divisiones. Ya hay muchas divisiones en el mundo que no nos han dejado cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, porque no hemos sido buenos mayordomos. Entonces, que Dios les bendiga y espero haya sido edificación. Y si te pareció algo que nutrió tu ser, por favor compártelo. Compártelo, no es para ganar link ni nada, ni like, ni este tipo de cosas, sino porque lo que a nosotros nos edifica, debemos compartirlo para que otras personas también reciban lo que a nosotros un día nos sirvió. Bendiciones y que estés muy bien y que te vaya bien en todo lo que emprendas.